Saludos a todos los amigos del programa de educación agrícola, a los compañeros maestros y a ustedes estudiantes, razón de ser de nuestro sistema. Se dirige a ustedes Juan Jiménez Maldonado y en esta ocasión voy a estar contribuyendo con ustedes en el desarrollo agrícola de Puerto Rico desde una breve perspectiva histórica de nuestra agricultura. Comencemos diciendo que con gusto llevo trabajando como maestro de educación agrícola en la Escuela Inocencio Montero en Utuado y es para mí un placer dirigirme a todos ustedes. Podemos decir que cuando estamos hablando del desarrollo agrícola de Puerto Rico desde su historia, tenemos que trasladarnos obligatoriamente a la agricultura precolombina, donde tuvimos en esta ocasión la presencia de los taínos, los ineris, y también los caribes en la zona este de Puerto Rico, previo al año 1492, donde su actividad agrícola era muy importante también, ya que tenían como entre varias actividades, podemos citar la pesca, la recolección de determinados frutos, la agricultura en su modo más rudimentario y sencillo, la caza, entre otros. Entre los cultivos que podemos señalar que los aborígenes nuestros desarrollaron está la yuca, la batata, la piña, la guayaba, el guamá, el tabaco, la guanábana, la papaya, el maíz como uno de los cultivos principales, el algodón para su industria textil rudimentaria y otros cultivos de índole más tradicionales. Esta actividad indígena es importante reseñarla porque a la llegada de los españoles para 1493 podemos señalar que cuando se tropezaron en la villa de la Aguada, lo que hoy es la zona de Aguada y Valle del Coloso, muchos de los conquistadores se quedaron sorprendidos y así lo comentan en sus crónicas de que encontraban miles de siembra, ¿verdad?, de plantas de yuca, de batata, y eso da a demostrar que había una agricultura eficiente y próspera y les permitió a nuestros aborígenes establecerse como un asentamiento a lo largo de todo el archipiélago nacional del Caribe y puertorriqueño. Con la conquista española llegaron, a partir de 1493, llegaron unos cultivos también que se incorporan al Caribe y a nuestra agricultura en Puerto Rico. Entre ellos podemos citar el cultivo del plátano, el guineo, los cítricos. Eventualmente llegó el café, se trae la caña de azúcar, se intensifica las siembras de jengibre y otras especias. Y también entra otro efecto importante en la agricultura, que es el renglón de los pecuarios, como es la crianza de cerdos, de los caballos, de las ovejas, de las vacas, la industria de los asnos, ¿verdad?, los burros, los conejos y otros animales, ¿verdad?, también las vacas, como ya señalé. Podemos decir que ya para el 1511 el rey emite un decreto, el rey de España, ordenando la creación de la finca de los Reyes del Toa. Y esto me preguntarán, ¿qué es ese tipo de concepto? Y bueno, la finca de los Reyes del Toa, según las crónicas del historiador Salvador Bravo, no era otra cosa que la primera escuela de agricultura en Puerto Rico y la primera estación experimental, dado que en esa zona se iban a traer los cultivos que llegaban de Europa o de otros lugares que trajeran los españoles, se adaptaban ahí y también se adiestraban a los futuros colonos y ciudadanos españoles que iban a poblar a lo largo y ancho del territorio puertorriqueño. Eventualmente también sirvió para que estos cultivos y estas personas llevaran estas especias y cultivos y también animales a otras zonas de América del Sur y del Caribe, en las famosas conquistas de las nuevas tierras de América, entiéndase Perú, Colombia, Venezuela, México y así por el estilo. De ahí surgió la frase eventualmente que decía Dios nos lleva al Perú, porque también en sus países empezaban también a mostrar un repunte en su industria minera, pero vamos a hablar más tarde de eso.
Los colonos, pues como ya les señalé, se adiestraban ahí y podemos decir que eso fue un principio de la agricultura nuestra. Ya para 1600 y 1700, en esos años, la industria principal agrícola en Puerto Rico era la caña de azúcar, mayormente en la zona costera. Y decimos esto porque la producción nacional se tenía la mano de obra indígena esclavizada, pues también los españoles comenzaron a traer la mano de obra esclava africana para trabajar en los ingenios azucareros y así eventualmente tener una producción de azúcar que se pudiera satisfacer los mercados europeos de la época. Aparte de eso, pues también iban creando los llamados hatos, ¿verdad? O crianzas de ganado, ya sea caballar o vacuno, que también contribuían a la economía agrícola de Puerto Rico, muy en particular para satisfacer las demandas que exigía el fortín militar en el Morro y para abastecer a nuestros soldados o a los soldados españoles que defendían nuestra isla de las invasiones. Ya para 1750 podemos decir que otro renglón agrícola se estaba incorporando de forma intensa, pero esta vez iba a ser en la montaña. Y tenemos que decir que fue por orden del gobernador Matías de Abadía, para 1750 aproximadamente, se introduce el cultivo del café en Puerto Rico, que ya los franceses lo habían traído a la isla de Martinica y se había adaptado muy bien. Ese cultivo pues comenzó ya en la zona del Cabildo de Coamo y se extendió hacia el oeste, Orocovis, Adjuntas, hasta prácticamente Maricao, teniendo unos resultados muy positivos, muy valiosos para la producción, y dio paso a que ya no solamente iba a haber una producción agrícola intensa en la costa con la caña de azúcar, sino también que el café iba a representar ese renglón agrícola de gran importancia en la zona de la montaña, lo que permitiría que también permitiera una conquista, valga la redundancia, hacia el interior del país, que era la zona montañosa. Así también llegaron con el 1815 por el decreto de la Real Cédula de Gracia, que era no otra cosa que un permiso que le daban de inmigración a Puerto Rico de futuros pobladores y personas que quisieran contribuir a la actividad agrícola en Puerto Rico. Ahí comenzaron a llegar gente también de las Islas Canarias, que era una gran población nuestra, de las Islas Baleares, especialmente de la isla de Mallorca, en España, de la isla de Córcega de Francia, los famosos corsos, que se sentaron en la zona de Yauco, Adjunta, Maricao, Lares, Las Marías, y los mallorquines en la zona central, especialmente Utuado, Adjunta, los catalanes, los gallegos, y así por el estilo. Consono con eso, que las guerras de independencia que se estaban llevando a cabo también en América del Sur, también llegó una ola migratoria, especialmente comenzando con Haití, con la Segunda República de América, después de Estados Unidos fue Haití, pues provocó que también llegara una población francesa y haitiana, criolla, a Puerto Rico, mayormente en la zona sureste de Puerto Rico, Guayama, Arroyo, Patillas, esos pueblos, y es normal que usted encuentre también allí personas con apellidos, con antecedentes franceses, por decirlo así, que van contribuyendo a la población puertorriqueña. Dicho esto, el café y la caña de azúcar siguieron siempre siendo los grandes cultivos a desarrollar en nuestra agricultura nacional, al punto de que, por ejemplo, en el año 1850 se le conoció como la época de oro del café en Puerto Rico por un dato importante. El café adquirió tanta calidad, el producto, que fue muy bien cotizado en los mercados europeos, y las casas reales de los diferentes países en Europa comenzaron a recibirlo y a comprarlo con mucho interés, a tal punto que el Vaticano emitió una orden de que solamente se iba a consumir café puertorriqueño en la zona, ¿verdad?, del Vaticano y por orden del Papa, ¿no?, de la Iglesia como tal. Eso nos puede dar una perspectiva y una idea del buen café que se estaba produciendo en la montaña, especialmente Utuado, Adjuntas, Jayuya, Yauco, Maricao, Las Marías, o sea, Ciales, una producción cafetalera extraordinaria.
Sin embargo, podemos decir que todo ese boom de haciendas cafetaleras que contribuyeron a toda la idiosincrasia nuestra y los ingenios azucareros en la costa, ya para 1898 sufrieron entonces con la invasión de la guerra cubano-hispanoamericana, la entrada de las tropas norteamericanas a Puerto Rico obligan entonces a que se devalúe la moneda española y muchos hacendados y colonos, colonos son los que eran productores de azúcar, y los hacendados de las haciendas cafetaleras eran leales a la corona española, pues muchos emigraron, y los que se quedaron pues muchas veces tuvieron que enfrentar las consecuencias del bajo precio que se estaban pagando. Esto contribuyó a que una merma en la agricultura. Luego surgieron dos eventos grandes también, que en el 1899 el tristemente recordado por nuestras generaciones, el huracán San Ciriaco destrozó prácticamente las cosechas de café en Puerto Rico, y además vino la migración en el 1900 de puertorriqueños hacia las islas del Hawái para trabajar en la caña de azúcar. No obstante, el gobierno norteamericano fomentó en Puerto Rico la creación de las grandes centrales azucareras entre 1900 a 1940 para satisfacer la industria azucarera que ellos necesitaban en su pueblo y también ante los escenarios bélicos que se estaban enfrentando. La Primera Guerra Mundial en el 1914, la Segunda Guerra Mundial para 1945 y Corea, pues necesitaba una demanda grande de azúcar como materia prima para la producción de sus alimentos. Tristemente también hay que señalar que aún con la producción agrícola que ya había en Puerto Rico, el huracán San Felipe en el 1928 y San Ciprián en el 1932 dieron un golpe de gracia a las producciones cañeras y también producciones agrícolas de café en Puerto Rico, lo que provocó aún más una debacle y miseria del agricultor puertorriqueño. Ya para 1940 en adelante comienza entonces la operación de industrialización en Puerto Rico, la segunda ola migratoria hacia los Estados Unidos a trabajar en campos allá, provocan una merma en la población del campo, y donde esa población pues iba del campo a la ciudad y muchas veces de la ciudad a la urbe neoyorquina, entiéndase Nueva York, Chicago y otras zonas para trabajar allá en los campos agrícolas. Eso pues conlleva una baja también de la población nuestra del campo, que hay que señalar esto porque con la partida del campesino puertorriqueño hacia la ciudad se pierde la producción de la finca, pero también se pierde un conocimiento extraordinario de la producción nacional, y ese conocimiento se nos va de las manos literalmente y quedó tristemente en la nostalgia de nuestro pueblo. No obstante, podemos decir que en años recientes, con la industrialización aún en su apogeo, el turismo y otras empresas agrícolas de índole industrial en Puerto Rico, la agricultura sigue dando sus pininos, sus esfuerzos, especialmente la ganadera, pero también podemos señalar que la agricultura en Puerto Rico toma también una vertiente de subsistencia y una vertiente de diversificación. Para 1980 aproximadamente, en esa década, Puerto Rico comienza a incrementar las producciones de arroz en Puerto Rico, unos esfuerzos notables que tuvieron muy buenos resultados. El problema fue que obviamente por las políticas que existen entre Puerto Rico y Estados Unidos, prevalecieron las políticas norteamericanas de darle prioridad al arroz de Luisiana y al arroz de California, y esto pues provocó que sucumbiera nuestra producción de arroz nacional, que era muy buena. Aquí inclusive llegaron investigadores chinos y de Tailandia averiguando por qué ese milagro de los puertorriqueños que llegaran a tener hasta 3 y 4 cosechas de arroz en el año, o sea, una actividad arrocera extraordinaria. Y esa zona se extendió de Arecibo hasta más o menos Vega Baja, Dorado, y en el sur, en la zona del Valle de Lajas. Aparte de eso, pues también la producción de hortalizas y los sistemas de riego que establecieron los israelíes en la zona sur de Puerto Rico, precisamente Santa Isabel y Juana Díaz, propició que allá hubiese una producción de hortalizas, especialmente tomates y otros vegetales, muy próspera, y se comprobara definitivamente que nuestros llanos costeros son muy fértiles. Desafortunadamente, el desparrame urbano que sustituyó el campo, o sea, la producción agrícola por la producción de cemento. Muchas carreteras, muchas urbanizaciones, pues lamentablemente estaban ubicadas en zonas que son
de gran potencial agrícola y es bien importante que busquemos cómo protegerla. Aparte de eso, tengo que señalar que la industria de los hidropónicos en Puerto Rico ha tomado un gran auge y recientemente, ¿por qué no señalarlo?, la industria de la agricultura orgánica o la agricultura sustentable o permacultura han sido unos elementos que han entrado a retomarse en Puerto Rico, a combinarse con la agricultura tradicional, una agricultura limpia, una agricultura consona con el ambiente. Y me parece que tiene un futuro muy prometedor y esperanzador en cuanto a la calidad del producto y a tener un producto que sea listo para la mesa, mucho más sano y libre de agroquímicos. Esto ha sido motivo de mucha discusión y análisis, pero me parece que existe un reto muy notable en las generaciones de agricultores del pasado, del presente y los que vendrán, que son los jóvenes, que son ustedes. Y quiero cerrar con esto diciendo que tenemos mucha esperanza en la agricultura, tanto en la producción de nuestros terrenos como el desarrollo de nuestra pesca, y así, cónsono con la oportunidad que pueda brindar el programa de educación agrícola a través de su enseñanza en las escuelas en Puerto Rico, la universidad, tanto en Mayagüez como Utuado y otras instituciones que van a ofrecer el curso en diferentes maneras de desarrollo agrícola en Puerto Rico, podemos hablar que la historia de nuestro país puede cambiarse y revertirse de manera tal que favorezca nuestra producción nacional. Desafortunadamente Puerto Rico está produciendo en estos momentos, en el 2020, solamente apenas un 15% de lo que puede producir y de lo que consume. Así que hay que buscar la forma de incrementar esos números para tratar de producir mucho más ante las necesidades y la demanda alimentaria que está teniendo el mundo. Así que no podemos estar dependiendo de lo que llega de afuera, sino que tratar de crear una conciencia de producir nuestros propios alimentos. Y yo creo que el desafío queda en cada uno de nosotros, de los jóvenes, de nuestros padres, de la comunidad, todos unidos trabajando en un esfuerzo conjunto de producir nuestros alimentos y que algún día Puerto Rico pueda tener una producción agrícola mucho más efectiva, que sirva también de sustento a la familia, de una actividad económica que genere beneficio para todos. Esto es todo por el momento. Esperamos por lo menos influir y contribuir un poquito con esta información. Dudas o preguntas son bienvenidas. No lo sabemos todo, así que aprendemos todo porque esto es parte del proceso educativo. Muchas gracias a todos.